Bien. Está filmado, no te preocupes. Eso lo tenés que cortar. Bueno. Se llevó adelante la invasión a la Unión Soviética de la Operación Barbarroja. Saben ustedes, las tropas alemanas llegaron ahí a pocos kilómetros de Moscú. La batalla más importante fue la de Stalingrado, la carnicería que se produjo ahí, porque la tomaron los nazis, después tomaron de nuevo los rusos, después volvieron los nazis, después volvieron los rusos, y en cada uno de esos pasos morían decenas de miles de soldados. Oye, esa fue la primera, no traición, sino rotura del pacto entre Hitler y Stalin. Claro. Hasta ahí venían... Sí, mira, Queda más cerca de San Laborales. Petersburgo, me parece. No, No, es en Leningrado. No, es Leningrado. Stalingrado queda después de ¿Pero qué había? cerca de los Urales. Pero la batalla fue en Stalingrado. a todo esto la guerra seguía en todos los frentes. O sea, nosotros vamos separando por una cuestión de entendimiento. Mientras esto está sucediendo y ya habiendo entrado los Estados Unidos en la guerra, se va a firmar ya en el año 42 una reunión en algún lugar del Pacífico. Se reunieron Stalin, Churchill, Roosevelt por los Estados Unidos, para ver cómo hacían para... Yalta? No, todavía no. Esta es la Carta del Atlántico. Para ver por dónde se atacaba la fortaleza europea, lo que se denominaba la fortaleza europea. Es decir, toda la Europa de Hitler. Sí, porque tenía que tener un ejército importante para mantener todo eso. Claro. ¿Qué hacía? ¿Tomaba los ejércitos del lugar? ¿Cómo incrementaba su ejército? ¿Quién? No, sí, con soldados y con los de los aliados. No, y plata, imagínate la Y cantidad. plata, sí. Pero bueno, estaba preparado para todo eso. Ponía la Y guita. los soldados, todos los jóvenes tenían que ir a la guerra, ¿o no? Piensen ustedes que No hoy te daban opción. No tenían muchachos. Ucrania ha perdido más de 480.000 soldados. 480.000. Ahora. En esta guerra. El promedio de edad de los soldados cuando empezó la invasión de Rusia era de 24 años. Hoy es de 42. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes ya no luchan porque murieron o porque están mutilados y están peleando los viejos y los niños. Hoy. Sí, Marcelo, pero una pregunta importante. ¿Cómo financiaban todos esos ejércitos? ¿Dónde sacaban la guita? Y Hitler apenas asumió en el 33 ya no pagó un centavo más de la deuda Claro. Sí, lo que vos dijiste que, chao, no le pagó más y listo. y le dio a la Invirtió. maquinita. Invirtió Bueno, el tema es que Y además hacían del botín de todo lo que... Claro, llegaban, a ver, ¿por qué Noruega? Porque tiene petróleo, Materia porque prima. tiene... claro, pero no se lo compraban. No, se lo sacaban. Los Ah. metales Claro, porque era un enemigo fácil. Y petróleo, mucho petróleo. Bueno, esa que se conoce como la Carta del Atlántico, que estaban ahí. ¿Qué son los colores? No, este es un mapa que me interesa nada más que porque es un mapa mundi. Nada más. Este lo vimos cuando empezamos la primera reunión, vimos el colonialismo, vimos las zonas colonizadas en amarillo. Fíjense, acá está Abisinia, que les decía que era el único territorio del África que no estaba colonizado. Bueno,
En la Carta del Atlántico lo que tratan es de cómo, desde dónde atacar la fortaleza europea. La fortaleza de la Europa, que ahora es toda Europa es de Hitler, prácticamente. El tema es que, claro, se empiezan a barajar algunas opciones, como por ejemplo, avanzar por los Balcanes, que es la zona, digamos, más cerca desde el mar Mediterráneo hacia el este, hasta llegar a la Unión Soviética. Pero claro, ir por los Balcanes hacia Alemania. Pero los soviéticos, claro, no quieren, porque eso significa tener las fuerzas inglesas y norteamericanas en la puerta de casa. Y ya a partir del año 42, la gran preocupación es que, terminada el asunto con Hitler, seguramente va a seguir con la Unión Soviética, por un lado, y lo que sucedió. Entonces los soviéticos no quieren eso. La otra opción era hacerlo desde Gran Bretaña, pero los británicos no quieren tener a los soviéticos en la puerta de casa. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Se decide hacerlo desde acá, desde Túnez, es decir, de Italia. Se disponen las fuerzas desde Italia para avanzar por Sicilia. Estamos ya en el año 43. Cuando toman Sicilia, entonces ahí se va a producir un hecho importante en Italia, porque los italianos saben que acá no, claro. Hay un golpe de Estado. Estamos en septiembre del año 43, un poquito antes, agosto. Y entonces allí se reúne el Gran Consejo Fascista, que junto con Badoglio era uno de los hombres más cercanos a Mussolini. Era él y el Condesiano, que era su yerno. Badoglio había sido el que había llevado adelante la toma de Abisinia. Y deciden, entrar en tratativas. Primero lo ponen preso a Mussolini, el Gran Consejo Fascista, Badoglio, el rey, Víctor Manuel III, lo toman preso a Mussolini. Internamente lo... Sí, un golpe de Estado. Obviamente lo destituyen, lo llevan a una supuesta cárcel de máxima seguridad, el Gran Sasso se llamaba, y empiezan en tratativas con los aliados. Miren, nosotros no lo queríamos, pero Mussolini nos llevó a esto. Los aliados le dicen, miren. Claro. No, rendición absoluta e incondicional. La cuestión es que, por el otro lado, Hitler nuevamente va en auxilio de Mussolini. Esa cárcel de máxima seguridad para los italianos no era de máxima seguridad para los alemanes, que rápidamente lo liberan en un grupo comando, toma a Mussolini, lo saca del Gran Sasso y lo lleva al norte de Italia. Avanza con las fuerzas, Hitler, llega hasta Roma, toma Roma, desde el sur vienen los aliados, que toman Sicilia, y empiezan a avanzar de sur a norte, y este es el periodo que va desde septiembre del 43 hasta junio del 44, es lo que se llama la República Nacional Socialista Italiana. Es decir, ya no es un gobierno fascista, porque el Gran Consejo Fascista lo destituye a Mussolini, lo pone preso. Es conocida también como República de Salò o Nacional Socialista Italiana. Acá lo reponen a Mussolini, pero Mussolini ya en este momento es un títere de Hitler. Este es el momento que pretende mostrar la película La vida es bella. ¿Lo recuerdan? El golpe queda en la nada, no sé. Sí, Toman porque, preso a Mussolini. claro, Sacan a Mussolini, Hitler lo repone. pierden pero lo ante recupera los Hitler. aliados. Pierden No. ante los aliados. Los aliados siguen su camino, no aceptan tratar si no hay rendición incondicional.
Y siguen las fuerzas alemanas desde el norte, llegan hasta Roma y el sur está siendo tomado por los aliados. Bien. Hay una película muy linda que se llama Púrpura y Negro, que es de la ocupación, es con Gregory Peck, que es un cardenal. Es cuando toman Hitler, que les hace una línea al Vaticano que no pueden salir, es buenísima la película. Sí, Sí, es muy histórica. ¿Cómo se llama? Púrpura y Negro. Púrpura y negro. Sí, Es es muy muy buena. linda, No, sí. es muy buena. Bueno, acá por supuesto que la película está exagerado muchísimo, ¿no? La vida es bella. Es toda una propaganda judía. En realidad el régimen de Mussolini, primero en sus primeros tiempos no fue antisemita, es más, el primer gabinete de Mussolini tenía 2 judíos como ministros. Hacia el momento en que empieza a ser aliado después de Abisinia, empiezan a dictarse algunas leyes antisemitas en Italia. Pero nunca se aplicaron. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento. Hasta el año 43, que no gobernaba Mussolini. En esto decidía Hitler y le bajaba línea. De todos modos, la persecución a los judíos en el régimen mussoliniano, aún en la época de la República de Saló, fue muy mínima sobre todo comparado con los otros países, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, todos estos territorios hubo, por supuesto, muchísima mayor represión y persecución a los judíos. Yo estuve en una conferencia que dictó un profesor de la Universidad Hebraica de Jerusalén, el profesor Sneijder, y él decía, yo calculo que alrededor de 4.500 judíos fueron molestados por el régimen de la República de Saló, y de esos 4.500 aproximadamente 1.500 fueron llevados a campos de concentración. O sea, nada si comparamos con cientos de miles como fueron en otros países. Y acá viene un tema que, bueno, a mí me interesó mucho. Yo escribí un artículo que fue el tema de Pío XII y los judíos. ¿Por qué en realidad en Italia no hubo casi persecución a los judíos? Y esto desde otro tema, otro debate histórico, ¿no? Que fue la actuación de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Trataré de simplificarlo porque cuando uno empieza a hablar de los temas que... Pero bueno. Dale. A mí me interesó el tema porque encontré un libro ya hace unos cuantos años creo que fue en el Walmart en aquel entonces, que vendía libros, que se llamaba El Papa de Hitler, de un inglés, John Cornwell. Y bueno, me llamaba la atención desde la portada, porque, a ver si está la foto. Disculpen que me... Se le hizo propaganda ese libro, me parece. A ver si lo encuentro rápido. Tengo una... Era Pío XII y el nazismo, archivos. Sí, no, pero Acá quiero... dice el Papa de los judíos. No, pero quiero... Una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, porque realmente si uno ve... Del Vaticano. Les tengo que confesar ahora que está Robert, que gracias a que cuando empezó Internet, empezamos con la PC, un día viene Robert y me dice, mira, vos dedicate a la historia, pero yo te voy a dar algunos consejos para organizarte con los archivos. Y la verdad que me ayudó muchísimo porque... ¿Qué te acuerdas de Hitler? Dalí
sobre el mito del Papa de Hitler. Era un Word. No, no es lo que estoy buscando. El libro. Como verán, el sistema que le propuse Sí. Marcelo no es perfecto. Él hizo Pero Está bien. Nunca lo usó. nunca imaginamos que iban a pasar tantos años. Cosa. Imagen, foto. Esperá, buscarlo si querés. Judío ayudado por católico. En donde dice buscar. Judío en defensa de Pío XII. La verdad, sobre yo- Pío XII. Además, todos parecen interesantes. Uy, hay una película, ponela. Así fue Marcelo. Todos los títulos parecen Película. interesantes. Pido dos. 3 películas. Este es todo pidoso, Pido era dos, todo. 3, 4. Otra mundial. Presentación pidosa. Ah, sí, me pago Acá puede ser. Pablo Tour. Marcelo va a tener que renunciar al colegio y seguir con estos alumnos. Oye, miren, A ver, acá. Creo que- Sí, acá está. Justo esta es la portada del libro de John Cornwell. Ponerlo en presentación así sea más grande. Esa foto es Vamos a famosa. agrandar. Presentarlo. No, Bueno, no. ¿veis la La panza? copita. No, Esa no. foto es No importa, bueno. Sí, lo que pasa es que bueno, es nada más que esto en realidad. Claro, uno ve esto y ve ¿Es verdadera el la casco. Sí, Coca-Cola alemana. la foto es verdadera, pero por lo siguiente, que es lo que un poco a mí me llamó la atención, que compré el libro, lo leí, lo subrayé, bueno, no lo fotocopié como haría Mario Escote. Sí, pero está en oferta. Estaba así. Claro, uno ve esta foto y ¿qué dice? Está ahí el cardenal Pacelli saliendo supuestamente de una oficina del gobierno, y entonces ¿qué se imagina? Con el título El Papa de Hitler y Pacelli, Pío XII, la verdadera historia de Pío XII relacionado con Hitler, con el régimen nazi. En realidad, esta foto es anterior a la asunción de Hitler como canciller. Efectivamente, el cardenal Pacelli, el futuro Pío XII, fue nuncio apostólico del Vaticano en Alemania hasta el año 1929. Inclusive más todavía fue el gestor de un concordato que se hizo entre Alemania y el Estado Vaticano. Bueno, por supuesto la foto es... Mentiroso. al final está esta otra, en la contratapa, está esta otra foto donde está, Los tres chiflados. claro, Hitler, y entonces, claro, uno podría también interpretar de que aquí lo que está es un acuerdo entre los dos. Y nada que ver, esa foto fue anterior. No era papa todavía, dice. No, porque era nuncio en Alemania. Y Bueno. Hitler tampoco era. Y tampoco era Era autoridad, ¿no? era canciller. Tampoco, no, porque él, acuérdense, lo vimos, ¿no se acuerdan? no vinieron. Lo vimos, Sí, lo digo. que él estaba en la oposición a Hindenburg. Hindenburg era nacionalista, pero no nazi. Claro. Y estaban en partidos distintos. Hitler había creado el partido nazi y Hindenburg era el partido nacionalista. Y se enfrentan en elecciones y gana el partido nacionalista de Hindenburg. Pero después, cuando viene todo el proceso de la crisis de Wall Street y entonces empieza a subir en votos Hitler, y Hindenburg lo llama, dice, bueno, se queda como presidente Hindenburg y como primer ministro o canciller, claro, Hitler. Y eso es enero del 33. Creo que quiere demostrar el inglés con ese libro. El muchacho era- Que Cardenal Pacelli, que es de Pío XII, claro, era el papa de Hitler. Era antijudío. Antijudío. Historiador católico, dice. Sí, pero... No, claro, él sí, un historiador católico.
Pero a él lo que le interesa es desfigurar la figura de Pío XII. Bueno, la cuestión es que me pongo, qué sé yo, me pongo en el tema, me gustó mucho el tema de Pío XII y los judíos. Y, a ver, ¿qué es lo que se puede decir? El gran tema, ¿cuál es? Si Pío XII hizo, porque saben ustedes que se introdujo la causa de canonización de Pío XII, estuvo a punto de ser canonizado por Benedicto XVI, cuando subió Francisco, cortó y lo puso en su reemplazo a Pablo VI. A Juan XXIII y Pablo VI, fueron los dos. Porque, bueno, porque está este debate histórico sobre la figura. Claro, eso significa pelearse con los judíos, supuestamente. Ahora, vamos a los hechos. Pío XII hizo todo lo que podía hacer para defender a los judíos o no, porque ese es el gran tema. El gran tema que se debate es ese, hasta qué es lo que llegó a ser Pío XII. La crítica a Pío XII por no haber hecho lo suficiente para defender a los judíos no existe desde siempre. Existe desde el año 61 o 62. Antes, muy por el contrario, la figura de Pío XII y la ayuda que hizo a los judíos no era cuestionada en absoluto. En absoluto. ¿Qué pasó que empezó a ser cuestionada? Miren, más todavía. Pío XII muere en el año 58. Al entierro va la primer ministro en ese momento israelí, la Golda Meir. Golda Meir va al entierro de Pío XII, da un discurso en agradecimiento a todo lo que había hecho Pío XII por los judíos. Se lo nombra a Pío XII como justo entre las naciones. Justo entre las naciones es un título que tienen los judíos para referirse a todos aquellos que fueron grandes defensores del pueblo judío. Hasta ese momento, hasta la muerte de Pío XII, nada, pero nada, al contrario. Agradecimientos, homenajes de los judíos. Se plantó un árbol ¿No que... se convierte el rabino judío de Roma? Se plantó un árbol, ya va, en Jerusalén, de donde ahí se van plantando un árbol por cada uno de los justos entre las naciones. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que estamos en el momento álgido de la Guerra Fría, 1961, la época de la crisis de los misiles, 61-62, y sale publicado en realidad es una obra de teatro que se llama El Vicario, de Hosnus, algo así, no sé cómo se pronuncia. Yo la tengo, es una obra de teatro. No tiene ningún rigor histórico, ni pretende tenerlo. Es una obra de teatro. ¿De qué trata esta obra de teatro? Acerca de un cura católico en Alemania que, viendo la persecución a los judíos, decide ir a ver a su obispo. El obispo no lo recibe, supuestamente lo trata mal. De esto es la obra de teatro, no es que sea verdad. Entonces va escalando hasta que llega al Papa. Y ese Papa supuestamente es Pío XII. Y Pío XII tampoco le da ninguna respuesta a toda su inquietud de cómo puede ser que la Iglesia no tome una actitud más firme en defensa de los judíos. Bueno, la cuestión es que el cura decide ponerse la estrella amarilla de los judíos, que para ser identificados se les obligaba a ponerse la estrella amarilla, y se convierte al judaísmo y se hace judío y... Milei. Bueno, más o menos. ¿El autor de qué nacionalidad ¿Es ¿Es judío o no? Bueno, la verdad que no sé. No me acuerdo. Bueno, no importa.
Bueno, esta obra de teatro la toma el régimen soviético y la obliga a representar en todos los colegios y en todos los teatros de la Unión Soviética. Y entonces todos los partidos comunistas europeos toman esta obra de teatro y empiezan a difundirla. La cuestión es que Pío XII, de haber sido el gran defensor de los judíos, y esto no es porque lo diga uno, hay un historiador judío que se llama Pinchas Lapide, que dice que gracias a la acción de la Iglesia y especialmente Pío XII, fueron salvados 800.000 judíos de la muerte. Bueno, la cuestión es que empieza esta obra de teatro, que insisto, es una obra de teatro, no tiene ningún rigor histórico, nada. Claro, como cualquier obra de teatro, no tiene por qué responder a una realidad. Stalin era judío y comunista. Bueno, pero sí, por Claro, supuesto. aprovecha eso para tirarle bolsa. Bueno, el tema es que empiezan todas las críticas. ¿Qué es lo que se critica, entre otras cosas? Por ejemplo, dice, primero, ¿por qué Pío XII? Porque Pío XII, antes de morir, destinó una encíclica para condenar el comunismo, creo que fue en el 54 más o menos, que fue una condena donde dice es el régimen perverso, intrínsecamente perverso. Entonces, hay que tomarla contra Pío XII. Y entonces, concretamente, ¿qué le critican? Le critican que no hizo lo suficiente para salvar a los judíos, porque dio una encíclica contra el comunismo, pero no contra el nazismo, porque es un papa que está con los nazis. Bueno, esto no es tan así. A ver, en rigor, no es que escribió una encíclica él siendo Papa Pío XII, pero en el año 1939, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, estaba como Papa Pío XI. Y Pacelli, que había sido nuncio apostólico en Alemania, como ya vimos, después había pasado a ser secretario de Estado. Secretario de Estado del Vaticano es el más importante, el segundo después del Papa. Ustedes saben que las encíclicas no todas las escriben los papas, porque no tienen tiempo, porque tienen 1000 entrevistas, y generalmente se les escribe un secretario, después él la revisa y la publica. ¿Quién sabía alemán? ¿Quién había estado en Alemania que fuera cercano al Papa, que fuera de confianza en el Papa? Pacelli. No había otro. No había otro que conociera mejor la situación de Alemania y la situación de Hitler que no fuera él. La encíclica Mitbrennender Sorge, que es la encíclica que está firmada por Pío XI, pero escrita por Pacelli, se tiraron ejemplares desde aviones por algunos pueblos, sobre todo en el sur de Alemania, y por supuesto esto porque Hitler no permitió que se publicara la encíclica en Alemania. ¿Cómo se llama? Mitbrennender Sorge. Condenado al nazismo. Eso es latín. Condenaba el nazismo. Pero es alemán ese nombre. Claro. ¿Por qué no está en latín como todas? Y no. El Papa del Bueno. nazi. Si no, ¿cómo te Porque el papá de Hitler. Bueno, eso respecto de la primera encíclica. Hubo otra encíclica que escribió, sí, Pío XII, ya siendo papa. Él tenía una monja que era la que le manejaba toda la casa pontificia del papa,
se llamaba la hermana Pasquali. De la película, ¿no? Ajá. Bonita. Ella cuenta que el Papa escribió, le mostró la encíclica que había escrito, y el Papa, antes de publicar la carta, se la mandó a los obispos alemanes para preguntarles si les parecía que iba a ser de provecho. Los obispos alemanes le dijeron: no publique esa carta, porque la respuesta, la venganza que se va a tomar Hitler con los católicos va a ser igual o peor que con los judíos. La cuestión es que en forma también paralela se conoce lo que había pasado en Holanda. En Holanda, los obispos holandeses católicos se habían puesto de acuerdo con los pastores protestantes de las distintas iglesias protestantes para leer un domingo, en las celebraciones de dominicales, un escrito que habían hecho en forma conjunta los católicos y los protestantes contra el régimen de Hitler. ¿Qué había pasado? Los protestantes se echaron atrás, no lo leyeron, los católicos lo leyeron, y entonces la respuesta de Hitler, ya en la ocupación alemana, fue una persecución terrible. Entraron a los conventos. Allí, en un convento holandés, toman a Teresa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein y a su hermana, y las llevan al campo de concentración por esa publicación que se leyó en contra del régimen nazi. Esas noticias hicieron que el Papa dijera: no, tengo los obispos alemanes por un lado, y este ejemplo de qué es lo que puede llegar a ser Hitler, dice: delante de mis ojos, tomó los papeles que había escrito la encíclica y los tiró a una chimenea. Desapareció la encíclica. Pregunta. Relación de Hitler con los luteranos o con Lutero. Porque él, de Sí. cierta forma, él tenía pensado, o Sí. como era alemán, qué sé yo, que... No, sí, tuvo relación, sobre todo al principio. Sobre todo al principio tuvo relación con la iglesia luterana. De todos modos, él era católico, había sido bautizado, ¿no? Había sido bautizado, pero él lo veía como una iglesia mucho más que respondía a ese nacionalismo propio y no dependía de un organismo internacional, y que obviamente iba a ser distinto. Bueno, hay qué sé yo, muchas cosas más, ¿no? Se le critica a Pío XII, pero ¿por qué no se critica, por ejemplo, a la Cruz Roja? La Cruz Roja también era un organismo internacional, también tenía prestigio y no hizo nada para denunciar al régimen nazi y la persecución con los judíos. El Estado británico, el Estado norteamericano, no le criticaban cosas a Hitler, ciertamente su expansionismo, pero no sus avances sobre los judíos. Bueno, qué sé yo, bueno, hay muchas cosas, pero esto, lo que comentaban recién, el jefe de los rabinos de Roma, llamado Israel Zoller, cuando empieza la República de Saló, la dominación nazi, Hitler le pide a los judíos de Roma, para no perseguirlos, una cantidad, no me acuerdo si eran 500, cerca de 500 kilos de oro. Los judíos obviamente no tenían, o parecía que no iban a tener la posibilidad de juntar ese oro. Y entonces el Papa Pío XII lo llama a Israel Zoller, el jefe de los rabinos judíos de Roma, y le ofrece la fundición de los cálices de las iglesias romanas para juntar el oro que él exigía a Hitler. Finalmente no cuajó, no hizo falta, porque los judíos consiguieron el oro que les pedía Hitler. Y en agradecimiento y por este gesto,
Israel Soler terminó convirtiéndose al catolicismo, se hizo bautizar, su nombre de bautismo es Eugenio, como Eugenio Pacelli, su esposa, María, se hizo bautizar, y después escribió un libro contando todo. El jefe de los rabinos de Roma, en agradecimiento a Pacelli. ¿Sabes cómo se llama el libro? Sí, lo tengo fotocopiado. Se lo robaste Mario. Estás fotocopiando. Se lo robaste Mario. Pero no me acuerdo, lo debo tener por ahí. Bueno. Hay otros, qué sé yo, otros datos. Por ejemplo, bueno, está el documento por el cual el Papa Pío XII le exige a todos los conventos de clausura abrir las puertas y meter a los judíos adentro. Todas las universidades tienen obligación de nombrar profesores, universidades católicas tienen obligación de nombrar profesores judíos, diciendo que son católicos, cambiándoles el apellido, etcétera, etcétera. Hubo un intento de, por ejemplo, de Pío XII de acordar con, de mediar. Dos oficiales nazis le fueron a pedir a Pío XII que mediara con las autoridades británicas para que Gran Bretaña les ayudara a hacer un golpe de Estado y derrocar a Hitler. Y eso medió Pío XII. Cuando Pío XII lleva la información a Gran Bretaña, le dice, sí, pero queremos saber los nombres de los oficiales. Y Pío XII se había comprometido en no dar los nombres de esos oficiales porque, claro, corrían muchísimo riesgo de ser muertos y quedó en la nada. Hubo también, bueno, casi el plan de Hitler de secuestrar a Pío XII y llevarlo al castillo de Liechtenstein, bueno, lo iba a llevar ahí. Y esto estuvo muy avanzado, estuvo parece ya casi a punto. Tanto es así que Pío XII le dio toda la orden a la gente de su confianza, de toda la orden de qué es lo que tenían que hacer si lo secuestraban a él. Mantuvo una imprenta clandestina por la cual se les daban pasaportes falsos a judíos para que fueran, y había hablado con Franco que los iba a aceptar, y de España iban a pasar a Brasil y a la Argentina con esos pasaportes que no los iban a cuestionar. ¿Y nosotros qué teníamos que ver? Estamos en el corredor polaco. Bueno, todo eso está y se ha destapado, comprobado más todavía con la apertura del Archivo Secreto del Vaticano, que ha sido a partir del año 2000, se empezó a abrir ya desde Juan Pablo II, se empezaron a abrir por años toda esta La documentación. obligación de nombrar profesores universitarios judíos en la Judíos. Católica. En Y universidades. hacer ahora una para que nombren católicos. Sí, para que nombre católico. Como Bueno, Pacelli. sí. El artículo tuyo, ese donde lo... Está en una Gladius. Bueno. ¿Del año pasado? No, esto es viejo. Esto debe ser del 2008, 2007 creo que. Sus alumnitos. ¿Por dónde lo estudiamos a esto, profesor? Por la Gladius. Pero lo van a tomar a esto, esto entra. Había un cardenal Bueno, acá se te- ve que salva un montón de judíos Un adentro cierto del cardenal. Vaticano. Y después así lo matan. Bueno, Debe acá ser hay lo del bocado testimonio de cardenal. judías, de silencio, bueno, un montón de... bueno, no, después les traigo la próxima, les traigo
cuál es el número. Papá, te voy a hacer para. Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Quién se acuerda? Roy? Y la Coti. Eso van a acordar. Para eso tiene Para secretaria. eso te trae la De la secretaria. revista Imagen de Pío Secoti. Bueno, Te lo vamos a pedir el martes. Bueno, no sé si paramos acá, si seguimos seguido, dejamos para el próximo o... Tenemos para 5 No, años. no, si paramos acá seguimos enseguida. Hacemos una pausa. Bueno. Vamos a tocar la campana. Dale, para la campaña.